Hemos llegado a la última de las cartas enviadas a las 7 iglesias, es decir, a la iglesia Laodicea. La ciudad estaba en la parte sureste de Frigia. Estamos dando un poquito de información histórica y geográfica para que tengamos una idea. Y estaba sobre el valle del río Lico, no lejos de Colosas, donde el apóstol Pablo estuvo ministrando a los colosenses. Y también estaba cerca de Filadelfia. Y por el lado sur del valle las montañas se extendían a unos 8,000 pies de altura. Y algo interesante que ustedes pueden buscar, incluso indagar para que puedan ver de esta zona, es que desde la distancia o las alturas, como hoy se puede ver, parece que todas aquellas montañas están llenas de hielo y de nieve y toda aquella superficie. Y realmente no es nieve, sino son los depósitos minerales de las rocas que hacen lucir de esta manera. Es bien bonito. Y hermanos, la Odisea realmente fue establecida por Antíoco II, unos 200 y tantos años antes de Cristo. Precisamente le dio el nombre a la ciudad según su primera esposa, Laodicea. También la ciudad tenía una intersección muy importante de carreteras importantes que venían de Pérgamos y venían también de Sardis y hacia el sur de Asia Menor, haciendo el lugar muy fácil para el comercio o el desarrollo comercial. Así que la Odisea era mayormente conocida por tres grandes industrias: la institución bancaria, también la producción de lana y también por la medicina. Incluso tenían una escuela, una universidad de medicina. Y en la carta se menciona precisamente la riqueza que ellos podían disfrutar. Y es obvio que el Señor adapta el mensaje a la iglesia según la situación, las cosas del medio ambiente. Es interesante cómo toda la revelación hace esto en todo el Apocalipsis, en la forma en que se va llevando el mensaje. Y hermanos, también algo que es significativo y que el Señor usa en el mensaje es el asunto de la temperatura entre el calor y el frío y el calor, o lo frío y lo caliente. Y esto se relaciona con las aguas frías precisamente y calientes que traían de sus pueblos vecinos. Es decir, estaban cerca de Colosas, donde habían estos minerales que tenían agua fría. Y también estaban muy cerca de Hierápolis, donde había agua caliente, quizás por la superficie mineral. Es decir, había una situación interesante en que muchas personas venían a sumergirse en esas aguas calientes para aliviar el dolor de sus cuerpos. Es decir, tenían todas estas bendiciones. Y en las últimas excavaciones, hermanos, que se hicieron, descubrieron un sistema de acueductos que se creían venían de estas dos ciudades. Y es interesante que si unimos el agua caliente de un lado y el agua fría del otro lado, terminamos con agua tibia. En fin, tenían riquezas económicas y la ciudad tenía tantas riquezas, tantas personas pudientes que cuando vino el terremoto en el año 60, ellos no necesitaron de la ayuda tardía del Imperio Romano para construirla. Ellos mismos la reconstruyeron y la levantaron. Vamos a ir al asunto quizás más importante, quizás no más importante, porque es el asunto espiritual y lo que podemos aplicar. Por supuesto, les digo, hermanos, no vamos a poder hacer toda la iglesia hoy de la Odisea. Imposible, a menos que quieran estar aquí conmigo 1 hora y media. No lo creo. Pero vamos a tratar de ser comprensible hoy y tenemos la cena del Señor. Hermanos, la iglesia en la Odisea era la peor de todas las iglesias que hemos estudiado en todos estos domingos.
Veamos primeramente cómo el Señor se identifica. El Señor se identifica primeramente a la iglesia, a la Odisea, de tres maneras. Y lo vemos en el versículo 14. Síganme, hermanos. Y escribe al ángel, ya sabemos que es al pastor de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Número 1. El testigo fiel y verdadero. Número 2. Y el principio de la creación de Dios. Número 3. Dice esto. Así que primero se presenta como el amén. El amén significa de cierto, o lo que es cierto, o en verdad. El Señor utilizaba esta frase, en verdad os digo, de cierto os digo. Es la misma palabra cuando el Señor decía o añadía de cierto os digo, tal y más cual cosa. Y lo que vemos aquí es que es uno de los atributos de Dios en el Antiguo Testamento, precisamente. Se usaba a veces al principio de una declaración de veracidad, como encontramos en el Sermón del Monte, en el capítulo 5. También a veces como un énfasis, o un estilo, una forma de hablar, de cierto os digo, o en verdad os digo. También se usa al final de una sesión o de una oración para afirmar, como encontramos muchas veces en las epístolas. Lo mismo encontramos en el Antiguo Testamento, hermanos, en referente a Dios. Qué interesante que se relaciona con, o es un nombre también que se le da a Dios, con la palabra hebrea amán, ¿no? Ningún profeta podía llamarse a sí mismo el amán en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo ningún apóstol se llamó amén. Solamente la verdad absoluta, el Cristo verdadero, la realidad del universo se pudo llamar a sí mismo el amén. En Isaías capítulo 65, versículo 16, como pueden ver acá, 2 veces el Señor menciona esto como título de Dios, título mismo de Dios, es la verdad, significando que es el Dios de la verdad. Así como Cristo dijo que Él era no solo el camino, sino también la verdad y también la vida. Jesús habló de esto. Y en Isaías 65, 16 dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad. Ahí está la palabra amán, en el griego amén. O sea, es interesante, es el Dios el que es, el que dice la verdad. Y Jonás también la usó, muy interesante, hermanos, cuando vamos a Jonás capítulo 3, versículo 5. Jonás también la usa en el hebreo, o sea, usa el amán al contar que la gente creyeron a Dios. Aunque sabemos que Jonás no se puso muy contento cuando el pueblo se convirtió, ¿no? El único profeta que conozco que la gente se convierte y él se pone triste. Óigame, uno está deseando que la gente se convierta. Bueno, es otra historia para hablar en otro día. Pero miren, a veces se pierde algo de la riqueza de la palabra de Dios en estas traducciones al castellano, a otro idioma. Pero dice así en Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y qué les parece que ahí está diciendo en la palabra creyeron el amán? Es decir, es que es el Dios que dice lo que es cierto, ¿no? El énfasis está en que Él es la verdad, que Él dice la verdad. Y la idea era decirle a la Odisea que Jesucristo era la misma afirmación de Dios. Jesucristo es la verdad de Dios revelada. Jesucristo es la misma promesa de Dios. Es el que cumple las promesas de Dios. Es el amén de Dios. Él es la verdad. Y la palabra misma lo dice en 2 de Corintios. Tenga la bondad de venir conmigo a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. ¿Y qué más? En Él, amén. Ahí sí va un amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que, y algo más quiero decirles, quizás entre las muchas cosas
que podemos decir o pudiéramos decir sobre este asunto, ¿no? Porque en cuanto al amén se puede escribir un libro, hermanos. No solamente lo que significa, sino también dónde decirlo, cuándo decir el amén. Pero algo que es que nadie, sino el Hijo de Dios, jamás dijo amén en la forma en que Él lo dijo. Es decir, Él añade diciendo, yo os digo. Es el lenguaje propio de Dios. Lenguaje solamente que le pertenece a Él. Él es el que declara. Hoy en día hay un montón de creyentes que quieren ser los que declaran. Pero Dios es el que dicta, el que declara, el que decreta. Y por lo tanto, Él dice, yo os digo. ¿Quién es el que tiene que hablar? Es Dios. ¿Quién es el que tiene que oír? Nosotros somos los que oímos la palabra de Dios. Dice la Biblia que las ovejas son las que oyen la voz de su pastor. Cristo es nuestro pastor y sus ovejas nosotros les oímos a Él. Pero el hombre solo puede decir amén como afirmación a lo que Dios dice. Es decir, a lo que la palabra de Dios dice. Y es como decir, yo creo en lo que Dios dice, que sea como Dios quiere, según su voluntad. Es la forma en que lo decimos, con reverencia y a veces con alegría también a la palabra misma de Dios y no a cualquier cosa que la gente dice. Ustedes saben, hermanos, que hoy en día la gente dice amén por todos lados, por cualquier cosa. ¿No se han dado cuenta? Hace muchos años la gente está diciendo amén por todos lados. Incluso donde ministro en el gimnasio he escuchado gente en conversas decir amén a algo que alguien dice que es positivo. Y hermanos, parece que no se entiende lo que esto es. La gente hoy en día en el ambiente evangélico a veces están oyendo un testimonio de una persona que era drogadicto y lo dice, era drogadicto, y la otra dice, yo era prostituta, y el otro dice, maté a mi padre, y la gente por todos los lados descabezadamente diciendo amén. Son ignorantes de lo que significa amén. Amén. Es una forma, hermanos, ¿saben? Es una forma de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué les parece? Bíblicamente, si lo analizamos, la Biblia nos dice que no tomemos el nombre de Dios en vano. Y el amén es un nombre también dado a Dios. Así que tengamos cuidado con esto. El título armoniza con el contenido de la epístola. Su fidelidad inmutable, el único Dios que es inmutable, como el amén. Se contrasta precisamente con esa inconstancia de la iglesia Laodicea, que eran ni frío ni caliente. El Señor estaba, hermanos, a punto de decirle a esta iglesia acerca de su condición espiritual. Estos hermanos estaban ciegos, y a veces el que está ciego cree que ve, ¿no? ¿No pasa así? Yo tengo problemas de audífono y tengo que usar ciertos aparatos para oír. Y créanme, a veces creo que oigo bien y entendí y no entendí y no oí. Ese es un problema de los que no oyen y un problema de los que no ven, que creen que ven y no vieron bien. La iglesia estaba ciega, necesitada, pero estaba indispuesta a enfrentarse a la verdad y por eso Cristo se presenta como la verdad. Si queremos lo mejor de Dios para nuestras vidas, ¿y cuántos quieren lo mejor de Dios para nosotros? Todos, ¿verdad? Queremos lo mejor. Bueno, hermanos, hay que comenzar con un autoexamen. ¿A la luz de qué? De la palabra de Dios, quien es la verdad. Y se presenta en segundo lugar como el testigo fiel. El testigo fiel. Pueden haber muchos testigos que en un momento dado sean fieles, pero en otros no. Hay personas que por un tiempo dicen, o la mayor parte de las veces dicen la verdad, pero si en un momento falla o dice algo que no es verdad o exagera en lo que dice, ya no es un testigo fiel. Y mis queridos hermanos, aquí se presenta a Jesucristo como el amén, el que no solamente hoy, sino el que continúa
con la verdad, porque Él es la verdad. Es el testigo fiel acerca de Dios. Fiel, digno de confianza. Es el que perpetuamente, para siempre, dirá la verdad acerca de Dios. En Cristo se llenan entonces todas las condiciones que podamos decir, y que no hemos dicho todas de ellas. Fue el verdadero testigo y mártir por la iglesia. Y también se presenta como el principio de la creación. Bueno, déjenme decirles que algunos han malentendido esto, de que es el principio de la creación. Esto no quiere decir que Él fue creado. La palabra aquí, principio, se traduce como fuente. Él es la fuente de la creación. También se traduce como origen. Él es el origen de la creación, de lo que nosotros vemos creado en el universo. Yo quiero traerles a uno de los pasajes que más disfruto cuando leo acerca de esto, que está en Colosenses, capítulo 1. Vengan conmigo a Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17. Colosenses de por sí es una epístola muy cristológica. Habla mucho acerca de lo que es Cristo. Así que dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Él es lo visible del Dios invisible. Él nos dice a nosotros acerca de Dios, nos da a conocer a Dios. Y dice, el primogénito de toda creación. Palabra que también algunos han malentendido, primogénito, porque la traducen solamente como algo que es el primer nacido. Y en la palabra de Dios se usa de varias maneras. Y esto es importante saberlo. Porque se usa como tiempo, como lugar y estatus, rango, es decir, importancia. Y un ejemplo tan simple como esto lo encontramos en los Salmos acerca de Salomón, en la que, por ejemplo, no lo tenemos acá, pero en el Salmo 89 dice que Salomón es el primogénito de todos los reyes. Y sabemos que David era primero que Salomón. Pero ¿en qué sentido? Está hablando de cierta estatura, de cierto rango, etc. Y por eso es bueno conocer la teología en el contexto bíblico para no cometer errores en la interpretación. Así que, hermanos, qué maravilloso es poder saber que Cristo es todo lo visible de Dios. Saber que en Él encontramos el que tiene todo el poder sobre todas las cosas. Miren vamos a leer el versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas, ¿qué? No dejó nada afuera, ¿verdad? Todas las cosas. Las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y no solamente por medio de Él, sino que fue para Él. Si usted quiere conocer el gozo, la felicidad, si usted quiere vivir con propósito, usted tiene que vivir para el que lo creó a usted. Para Dios, ese es el secreto de la vida. La gente está viviendo para sí mismo. La gente está viviendo buscando la felicidad para ellos en este mundo. Y por eso están como están la gente. Muchos cristianos han caído en esa trampa del diablo. No nos damos cuenta que Él nos creó para Él y que no hay nada que más nos llene a nosotros, nuestra alma, que vivir para la gloria misma de Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí? Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Qué bueno que dice esto. Porque no solamente las puso ahí, las puso a funcionar todas, sino que Él continúa produciendo siempre toda clase de energía, de toda fuente y toda ley que mantiene la vida y todas las cosas en orden. Él las sostiene. Y qué bueno es poder confiar en un Dios así. Y hermano, esa es una de las ideas que encontramos en esta palabra. Pero también la otra idea es que así como Él es el principio de toda creación del universo, también es el principio de el nuevo pueblo o la iglesia del Señor. Es decir,
el nuevo pacto y todo por la obra de la cruz. ¿De quién es la iglesia? ¿Quién creó la iglesia? ¿Y para quién es la iglesia? Si no es para Jesucristo. Así que, hermanos, también consideremos el hecho de que Cristo no se le presentaría como alguien, un ser adorado por toda la creación, si Él fuese solamente alguien creado por Dios. Así que Él es la garantía. Él es el testigo fiel. Él es el amén. Y también, pasemos al próximo punto, el Señor le identifica a la iglesia Laodicea 4 áreas de necesidad. Y vamos a tener que terminar aquí en alguna parte. Pero hay 4 áreas de necesidad, por lo menos en alguna de estas partes vamos a tener que terminar. Pero dice así, que la primera parte es que habían perdido su vigor. Los versículos 16 al 17, vemos esto. Bueno, Apocalipsis 3, 15 al 16 dice, yo conozco tus obras. ¿El Señor lo sabe todo, sí o no? ¿Conoce el Señor todo lo que estamos pensando ahora? Pensamos ayer, vamos a pensar mañana. El Señor lo sabe todo, todo. Estamos desnudos en ese sentido delante de Dios. Yo conozco y conoce en relación con nuestra vida espiritual lo que hacemos. Lo ve, lo sabe todo, conoce cada movimiento. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá. Miren qué expresión, hermano, eso es para pensar bien. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ahora yo me pregunto, ¿cuántos tibios no hay por las iglesias, hermanos? Háganse la evaluación. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, lo peor que uno puede escuchar de la palabra de Dios es que diga, te vomitaré de mi boca. Hermanos, aunque quizás parezca algo extraño decir esto, pero yo no creo que ninguno de nosotros querramos ser como un deseo de ser vomitado para Dios. Yo no creo. En la vida hay 3 temperaturas espirituales, según se presenta aquí. El caliente, el tibio y el frío. ¿No? Vamos a ir al caliente. Y lo vamos a dejar allí, calientico a ustedes. Pero después la parte que se pone buena es la próxima, así que no se lo pierda. La semana que viene tenemos el concierto, pero vamos a continuar la siguiente con la mejor parte de esta, ¿no? Pero miren, esto tiene que ver con ese fuego de Dios, como palabra que usan, le estoy robando aquí una expresión a los pentecostales, ¿no? El fuego de Dios. Por ejemplo, hermanos, los discípulos, ¿recuerdan la historia cuando los discípulos estaban caminando hacia Emaús? Aquellos discípulos, yo diría que ellos estaban, en un sentido, estaban fríos porque se veían derrotados. Cristo había muerto en la cruz y no conocían de su resurrección, o habían oído algo, pero no sabían bien el asunto. Y yo diría que estaban fríos por lo que sucede, ¿no? Y el Señor se les aparece sin que ellos se den cuenta. Lo hace por medio de su poder y su soberanía. Y el Señor comienza a hablarles a ellos. Es una historia maravillosa. El Señor comienza por todas las Escrituras, desde Moisés hasta la obra de la cruz. Y allí llega el Señor y les habla con amor a ellos, para que ustedes vean cómo la palabra de Dios toca. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Usted quiere transformación en su vida. Usted no la va a encontrar leyéndose un librito aquí y allá y yendo a un consejero aquí y allá. Usted la va a encontrar verdaderamente, si usted lo busca de corazón, en la palabra de Dios. Es viva. Y yo lo creo así. Es viva y es eficaz. Y bueno, hermanos, ¿qué pasó? El Señor hablándoles, y ¿saben qué pasó? El Señor les cambió la temperatura del corazón. ¿Qué les parece? Miren lo que dice la palabra en Lucas 24, 32, lo que ellos dijeron al final. Dijeron, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Ojalá fuesen calientes así. Ojalá, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros
sintamos ese mismo fervor al escuchar la palabra de Dios. Qué bendición sería para nuestras vidas, para la iglesia. Y la palabra aquí realmente puede también aplicarse a hirviendo. O sea, es un asunto de temperatura. Algunos están más calientes que otros, otros están hirviendo, ¿no? Y dice ferviente también, es la palabra que se usa en muchos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento para decir esta misma palabra que aparece como caliente, ser ferviente. Y los creyentes en Jesucristo tenemos que ser como frío, ¿no? Tibio, terrible, caliente. El Señor le está llamando a usted hoy a que usted sea caliente, que sea fervoroso. Es un llamado de Dios, no es una opción para los cristianos. Ferviente en espíritu, Romanos 12:11 dice, en lo que requiere ¿qué? Diligencia, en todo lo que es actuar, obrar, obedecer a la palabra de Dios hay que ser, no perezoso, dice, ferviente. Aquí está el calor, el fuego en espíritu. Pero miren que esto se resulta siempre en servir al Señor, dice, sirviendo al Señor, ¿no? Sirviendo. Y ¿saben qué? También la Biblia nos dice que hasta la oración tiene que ser con fuego, con calor. ¿Qué les parece esto? La gente que van a orar, entonces, Señor, te pido por la gente perdida en el mundo, bendícela. El Señor sabe que no está sintiendo nada por ellos. Al Señor no le gusta eso. Por eso le dice, te vomitaré de mi boca. Es decir, bueno, vamos a hablar sobre lo que esto significa la próxima vez. Pero miren, Colosenses 4:12. Vengan conmigo a Colosenses 4:12. Colosenses 4:12 dice, siempre rogando, y aquí está la misma palabra, lo que usa encarecidamente, que aparece también como agonizando fervientemente, encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Así oraba el apóstol Pablo. Así que cuando usted vaya a orar la próxima vez, ¿cómo usted va a orar? Piense bien, hermano, porque el Señor sabe si usted siente o no siente. No podemos engañar a Dios. No es cuestión de palabrita. Es que usted lo sienta. Que cuando usted ore por un hermano, que usted lo sienta. Que cuando usted ore por la iglesia, que usted lo sienta. Y Él sabe si usted lo siente. No es cuestión de palabritas. Que cuando usted ore por su vida espiritual, que usted lo sienta. Que sienta delante de Dios su condición, queriendo esa transformación de Dios. El Señor nos habla, no es en vano, hermanos. El Señor nos habla para transformar nuestras vidas. Y estos eran los creyentes estos calientes. Estos son los creyentes que no importa que venga persecución, no importa que vengan las pruebas, los compromisos que se presenten por todos lados. Hoy en día esto es un asunto que es peligrosísimo, peligrosísimo. Miren, hermanos, las familias hoy en día empiezan a crecer y empiezan a crear una cultura fácilmente de celebraciones los domingos de cumpleaños, y cuando usted viene a ver, tan grande es la familia que ya casi no quedan domingos en el año para venir a la iglesia. Cuidado con eso. Hoy, a lo mejor no lo pensamos tan seriamente hoy, pero ¿qué va a pasar en la próxima generación cuando tengamos muchos nietos y muchos hijos? Hay muchos cumpleaños, hay muchas fiestas, y cuando viene a ver los domingos ya no son para el Señor. Y esto solamente es un pequeño ejemplo. Hermanos, tenemos que ser duros porque el mundo es peor, es terrible cada vez. Tenemos que ser rígidos en cuanto a las cosas de Dios, amar a Dios, a servir a Dios, adorar a Dios. Y esto es ser caliente. Usted escoja, sea tibio, sea frío, es un asunto personal, pero el Señor nos llama a ser ¿cómo? Caliente, caliente. Y mientras más caliente mejor, ¿verdad? Así que, hermanos, tenemos que entender que hay un llamado aquí del Señor, personalmente a cada uno, como lo había para la Odisea. Los calientes no se dejan de desanimar por cualquier cuestión, ¿no? Estos no hacen concesiones, son fieles al Señor en todo momento para
servir a Dios. Y hermanos, yo estoy deseoso de continuar, créanme, es mi pasión. Y el Señor da la palabra y uno quiere darla toda, pero yo entiendo. Vamos a continuar. Y ya les digo, la parte de los tibios es para dejar a muchos con la boca abierta. Y es importante que entendamos qué quiere decir cuando el Señor dijo, te vomitaré de mi boca. Hay muchos que están confundidos creyendo que están bien. Lo peor de los tibios, y esto sí voy a decir, es que se sienten conformes, es que se sienten bien, es que buscan una justificación, un razonamiento para continuar viviendo de la forma que están viviendo. Y lo más triste de esto es que se mezclan con los que verdaderamente no son de Cristo. Y esto es lo peligroso, hermanos. Pero hay que evaluar si es un asunto de transición solamente temporal, de lo frío hacia lo caliente, o es un estado permanente. Cuidado, cuidado. Bueno, que el Señor nos hable a cada uno en nuestros corazones, en la mañana de hoy, hermanos. Le invito a que entregue su corazón en obediencia a Cristo. Le invito en esta mañana a que se haga una autoevaluación, examen delante del Señor. Nadie tiene que saber lo que estamos haciendo o oír lo que estamos pensando, solo Dios. Y delante de Él, que nos ve exactamente como estamos, podemos venir, reconocer nuestras faltas, podemos pedirle al Señor fervientemente que nos cambie, que nos transforme, que queremos serle fiel a Él. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor quiere. Miren, ¿ustedes creen que puede haber alguien más que le interese más la vida espiritual suya que a Él? Él quiere, Él le interesa. La Biblia dice que Dios es amor. Y créanme, nosotros ni tan siquiera podemos amar un poco como Él ama. Él nos ama. Confiemos en Él. Vengamos al Señor en la mañana de hoy. Que el Señor nos bendiga.